Muy bien, queridos alumnos, vamos a continuar con esta segunda sesión de la tercera semana. Teniendo en cuenta, vamos a tener que responder las siguientes preguntas. ¿Qué fuentes de peligro existen en el área? ¿Qué cantidad y tipos de energía están presentes? ¿Están las energías bajo control? ¿No? Se tiene que considerar la eléctrica, la mecánica, la química y la solar. ¿Cuáles son los blancos? ¿Es el proceso de trabajo correcto? Tenemos que considerar, ¿no?, si disponemos de gente competente, nuestras prácticas son seguras de trabajo, tenemos un ambiente de trabajo controlado, y cuáles son los escenarios de accidentes y qué medidas de control existen para prevenirlos. Los métodos de identificación de peligros se realiza a través de investigación de accidentes, estadística de accidentes, las inspecciones, las entrevistas, la técnica de incidencia crítica, el análisis de trabajo seguro, las auditorías, la lista de verificación, la incidencia crítica. Es una técnica de recordación de incidentes, quedando como máxima de todos estos puntos que hemos señalado. Lo importante es que no se repita el mal, ¿no?, ya que esta generalmente es cíclico o repetitivo. En lo que concierne al aspecto policial, quiero que tomen nota, los factores del estudio de seguridad para determinar cuáles son los riesgos o peligros o amenazas que van a atentar contra el personal o las instalaciones que están bajo nuestra protección, son las siguientes. Tomen nota. Los factores que se incluyen en el estudio de seguridad. 1. La seguridad física. La seguridad física. Pongan un guión, debajo un guión. Está relacionado a los accesos a la instalación, a los sistemas de vigilancia, de alerta, de control de acceso de personal y vehículos, los medios con el que se cuenta, etc. 2. La seguridad de informaciones. La seguridad de las informaciones. Debajo pongan un guión del sistema de recepción, archivo, reproducción, transmisión y destrucción del material clasificado, transmisión y destrucción del material clasificado, control del personal con acceso a dicho material. Punto aparte. Seguridad de personal. 3. Seguridad de personal. Seguridad de personal. Guión. El registro de antecedentes del personal, instrucción de seguridad a
al personal, seguridad al personal, instrucción de seguridad al personal, control del personal civil que habita en la dependencia o a inmediaciones de la instalación policial o protegida. Policial o protegida. 4. Seguridad de las comunicaciones. Guión aparte. Consiste en la adopción de las medidas destinadas a evitar la interceptación. Consiste en la adopción de las medidas destinadas a evitar la interceptación, la recepción imitativa y la interferencia de las comunicaciones. Punto seguido. En este contexto es necesario saber. En este contexto es necesario saber. 2 puntos. Aparte. A minúscula. Interceptación. Punto y guión. Interceptación. Punto y guión. Es la actividad que realiza el oponente o enemigo escuchando las comunicaciones mediante el análisis del tráfico o el uso de equipos tecnológicos de escucha. Punto aparte. B. Recepción imitativa. Recepción imitativa. Es la actividad que realiza el ENO, abreviado, ¿no? Abreviado de enemigo, el ENO, para cruzar mensajes falsos por una red determinada de comunicaciones con el fin de crear confusión. Recepción imitativa. Es la actividad que realiza el ENO cruzando mensajes falsos por una red determinada de comunicaciones con el fin de crear confusión. C. Interferencia. 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 Es la actividad que realiza el ENO empleando emisiones electromagnéticas de gran potencia con el fin de afectar parcial o totalmente el uso del espectro electromagnético
que requieren las redes de comunicaciones. Repito, la interferencia sintetizadamente es emplear emisiones electromagnéticas con el fin de afectar parcial o totalmente el uso del espectro electromagnético que requieren nuestra red de comunicaciones. 5. Seguridad de informática. Seguridad informática. Con la finalidad de evitar que éstas pueden ser saboteadas o robadas por elementos ajenos a la institución. Coma, teniendo especial cuidado en la apropiación de los discos duros o computadoras que almacenan datos de información reservada o confidencial. Muy bien, entonces ahora pasaremos ya a hablar en lo que respecta a la seguridad de los establecimientos públicos y privados. Vamos a hablar lo que respecta a la seguridad de establecimientos públicos y privados. Entonces la seguridad policial pues es una necesidad y es un derecho de las personas individuales, de los grupos humanos, de las instituciones y en sí de todo el Estado peruano. En este contexto, la Policía Nacional del Perú, como institución tutelar del Estado, y en cumplimiento de su finalidad fundamental y su misión, debe de adoptar su propia seguridad, tanto para su personal como de sus instalaciones, ante los riesgos o peligros de diferentes naturaleza interna y externa que se presentan, a la vez de proteger a las personas y a los patrimonios público y privado. Para lograr este fin, la institución policial pone en ejecución determinadas medidas y acciones de seguridad para neutralizar, minimizar, eliminar o en último caso, defenderse y protegerse de estos riesgos contra su personal e instalaciones. El personal que presta servicios en las distintas unidades de la Policía Nacional tiene la obligación de prepararse y luego ejecutar estas medidas de seguridad en las mejores condiciones
para neutralizar los ataques del enemigo. Todos sabemos que la inseguridad es un problema generalizado que enfrentan todos los niveles de la sociedad actual y que afectan la vida y el patrimonio económico y social, tanto de las personas naturales como también de las personas jurídicas, es decir, las empresas. Las instalaciones de las casas y oficinas, ¿no?, así como del ámbito público y privado, ante esta inseguridad, hoy se han convertido en verdaderas fortalezas, ya que la amenaza y los peligros son inminentes. Por su parte, los atentados terroristas, la extorsión, el secuestro al paso o express, los asaltos, los fraudes y emergencias son acciones que ocurren a diario y en cualquier lugar. En este contexto, es necesario volver a revisar y volver a explicarles qué es lo que dice el reglamento de la ley de la Policía Nacional en lo que respecta a las entidades públicas o privadas y qué dirección, qué división o qué organismo de la Policía Nacional es la encargada de prestar el servicio de protección y seguridad a ellas. Tal como ya se les explicó en el artículo 184 de nuestro reglamento de la ley 1267, establece que la División de Seguridad de Servicios Esenciales y Entidades Públicas es la unidad orgánica de carácter técnico, sistémico y normativo, así como operativo y especializado, responsable de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar todas las operaciones policiales, de seguridad, de vigilancia y protección que garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales de energía eléctrica y nuclear, agua potable, telecomunicaciones, sistema interconectado de energía eléctrica El Mantaro y los sistemas de comunicaciones integrados de la Policía Nacional en el marco de la normativa sobre la materia. Sobre este particular, también es necesario que conozcan ustedes que hoy, ¿no?, 2020, ha sufrido varias mutaciones y cambios en lo que respecta a las definiciones en qué consiste los servicios públicos esenciales, ¿no?, y también las empresas públicas o las entidades a las cuales la policía tenía la obligación de prestarles el servicio de seguridad y protección. La vamos a desarrollar más adelante en una forma mucho más puntual. Entonces, ¿cuáles son las entidades públicas y privadas, y especialmente en el Cusco, que esta división, ¿no?, de seguridad de servicios esenciales, ¿no?, y de entidades públicas o servicios públicos, y también la de protección de dignatarios, que ya es otra dirección, se encargan de brindar este servicio? Bien, entonces vamos a hablar en lo que respecta, vamos a volver a insistir, ¿no?, en lo que respecta a los riesgos, ¿no? Entonces, los riesgos que atentan contra la seguridad son múltiples y variados, siendo difícil hacer una enumeración de todos ellos, ¿no?
pero vamos a enunciar los siguientes como una simple guía o para cuestiones de estudio y doctrina. Podemos señalar entonces que existen los siguientes. Uno, ponga. Riesgos producidos por fenómenos naturales. Los riesgos producidos por fenómenos naturales. Es importante tener en cuenta que los riesgos producidos por los fenómenos naturales van a afectar no solamente a las personas, sino también a las instalaciones que protegen a las personas que lo habitan, a las informaciones y a todo el material de valor que constituyen el patrimonio nacional y a su vez la seguridad nacional. Entre estos fenómenos naturales tenemos los siguientes. Volviendo a insistir, porque anteriormente ya lo hemos enunciado. Estos son las inundaciones, las marejadas, los incendios, las tempestades eléctricas, los terremotos, los huracanes, los ciclones, las lluvias torrenciales, los derrumbes, los huaicos, que también se conocen mucho por esta localidad, etcétera. También vuelvo a recalcar que muchos de nosotros, incluido yo, nunca he visto un ciclón, un huracán con las dimensiones con las que se le conoce tampoco, y la marejada solamente cuando estaba en el norte, ¿no? En Tumbes. Muy bien, entonces en este punto o en este tema estamos volviendo a insistir. Ahí ustedes pueden observar en las vistas, ¿no? Un desastre que ha ocasionado un huaico, ¿no? Al lado izquierdo, o también, ¿no? Puede ser como producto de un terremoto, ¿no? En este caso, en lo que respecta a la imagen, corresponde pues al terremoto que se produjo en Pisco, ¿no? En el lado derecho están observando ustedes una inundación, ¿no? Una inundación. Que esto se produjo, si bien me acuerdo o no me olvido, esto se produjo pues una inundación en la localidad, creo que fue en el norte peruano, ¿no? Asimismo tenemos los incendios en el lado izquierdo. Esto creo que fue a un centro comercial donde incluso, o a una fábrica donde la gente incluso trabajaba encerrado, ¿no? Con candado. Y en el lado derecho ya ustedes pues son testigos especialmente de los derrumbes que se producen en casi todas las carreteras o las vías del Cusco, ¿no? Pero especialmente en las carreteras nuevas o de reciente construcción, ¿no? Como las que nos llevan hacia Maldonado, o también la que va a Quillabamba, ¿no? La que va a Quillabamba. Muy bien, luego tenemos los riesgos producidos por acción de individuos o grupos enemigos, ¿no? Los riesgos producidos por acción de individuos o grupos enemigos, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos los riesgos evidentes. ¿Qué cosas son los riesgos evidentes, no? Se les llama así a todas aquellas acciones realizadas por las personas en forma ostensible y manifiesta. Ostensible y manifiesta, siendo las principales, o entre ellas tenemos los ataques subversivos, tenemos
las acciones de guerrillas, o acá las acciones terroristas, los disturbios civiles, tenemos los robos, tenemos los ataques delincuenciales, los secuestros, incendios, ¿no? Rapto de personalidades, etcétera, etcétera. También pueden ustedes observar en las imágenes que les presento en el PowerPoint, ¿no? El caso, ¿no?, de un ataque enemigo o una acción terrorista, ¿no?, en el lado izquierdo. En el lado derecho pueden ver ustedes ahí una confrontación o un disturbio de gran magnitud que ocurrió en Bagua allá por el año, si bien no recuerdo, en junio del año 2009. En la vista inferior pueden ustedes apreciar otro riesgo evidente que es cometido pues en perjuicio de las personas por los robos, ¿no?, o asaltos a mano armada, en este caso a mano armada. Y en el lado derecho ustedes pueden observar un riesgo que se presenta cotidianamente, rutinariamente y hasta preocupantemente en nuestra patria, especialmente en la ciudad de Lima, en todo el norte, en el norte chico, en el sur, ¿no? Felizmente aquí en el Cusco todavía no hemos vivido esta modalidad del delito como es el secuestro, ¿no?, como es el secuestro para pedir rescate, ¿no? Muy bien, entonces ya conocemos cuáles son los riesgos naturales, los riesgos evidentes. Ahora vamos a conocer los riesgos encubiertos, ¿no? Se llama riesgos encubiertos a todas aquellas acciones que se ejecutan sin que nos demos cuenta. Entre los principales riesgos encubiertos tenemos, ¿no?, los que vamos a detallar. Tenemos el espionaje, tenemos el sabotaje, la subversión, la observación y fotografía. Hoy pues la observación y fotografía es mucho más fácil debido a los adelantos tecnológicos que tenemos. La interceptación de todo tipo de comunicaciones también. Hoy pues desde una laptop, desde un objeto tecnológico de alta generación, desde un smartphone, podemos pues efectuar este tipo de riesgo encubierto, ¿no? Ya muy poco se utiliza pues la radiogonometría o el criptoanálisis, ¿no? Muy bien, entonces estos son los que ya conocen o ya se explicaba anteriormente, y espero que no se olviden de ellos. Entonces, como también pueden observar ustedes en la imagen, ¿no?, a través pues de una computadora hoy se puede efectuar pues el espionaje, ¿no? Hoy a través de una laptop, de un equipo de última gama, se puede interceptar comunicaciones, se puede hackear cuentas, se puede hacer un montón de actividades ilícitas. Y para poderlos contrarrestar, la policía tampoco no se ha quedado atrás. Hoy tenemos pues una policía encargada de estos delitos tecnológicos, ¿no? Entonces también pueden observar ustedes al lado derecho pues un acto de subversión, ¿no? Un acto de subversión. Y paralelamente en la parte de abajo, ¿no?, pueden ustedes observar ahí pues actos de interceptación, ¿no?, de todo tipo de comunicaciones, ¿no?, que se hacen pues a través de drones, que se hace a través de la ubicación, ¿no?, del satelital, etcétera, etcétera. Entonces, paralelamente a todos estos riesgos,
También existen los riesgos internos del propio personal. Existen los riesgos propios o internos del personal. Estos riesgos originan en nuestro personal, ¿no? Y la que son origen de su propia naturaleza, de su forma de ser, de su personalidad, de su carácter, que muchas veces en nuestras escuelas de formación no se logra modificarlos, no se logra cambiarlos, y no se logra muchas veces poder o no se tiene los instrumentos y los medios para poderlos controlar, ¿no? También porque muchos de ellos ya vienen con una forma de pensar, vienen con principios, vienen con valores, ¿no? Vienen con un carácter ya definido. Estos riesgos no pueden ser calculados y tampoco son, o muchas veces no son, ni voluntarios, ¿no? Pero constituyen un peligro constante, como les dije anteriormente, ya que no pueden ser controlados desde fuera, ya que son inherentes al individuo, Estos riesgos son muchos y variados, dependiendo del carácter de cada persona, pero los más comunes son los que ustedes pueden observar en la vista que les presento, Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El amor propio, ¿no? ¿Qué cosa es el amor propio? Es un sentimiento de autoestimación que toda persona tiene en mayor o menor grado y que hábilmente explotado por el enemigo o personas interesadas puede permitir que estos obtengan informaciones de valor, ya que a nadie le gusta ser considerado menos de lo que es. Muchas veces tratamos de comunicar a las personas que nos rodean que somos importantes o que estamos cumpliendo funciones importantes, sin tener en cuenta que estas informaciones casi siempre son clasificadas y para satisfacer nuestro amor propio la divulgamos, que para satisfacer nuestro amor propio la divulgamos. Entonces en eso consiste el amor propio. ¿Qué será la fe? La fe es considerada generalmente como una virtud. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad, no lo es, ya que la experiencia nos demuestra que el personal policial no adoctrinado normalmente manifiesta su fe y su confianza en sus familiares y en sus amigos íntimos. Por consiguiente, casi siempre les hace partícipes de las informaciones clasificadas que por razones de su trabajo o función han pasado a su conocimiento. Muy bien, entonces en esto consiste este riesgo interno denominado o llamado la fe. ¿Qué será el entusiasmo? El entusiasmo pues es una peculiaridad propias de las personas extrovertidas, ¿no? Las que son preguntados sobre cualquier tema o cualquier asunto, se entusiasman tanto y hablan más de lo necesario, pudiendo sin quererlo proporcionarnos información clasificada y de gran valor. Todo esto tan solo por haberse dejado llevar por su
entusiasmo, ¿no? Supuestamente por querer demostrar que sabe o que conoce mucho. El orgullo. ¿Qué cosa es el orgullo, no? Este término generalmente es tomado pues en dos sentidos, ¿no? Ambos nos van a indicar una actitud peligrosa para la seguridad. El primero, en primer sentido, ¿no? Porque se identifica con un sentimiento elevado que cada uno tiene por el puesto, por el cargo, por la función que desempeña en un determinado trabajo, ¿no? O que realice una dependencia donde uno presta pues servicios, ¿no? En este caso, ¿no? Para hacer resaltar su elevado concepto que tiene sobre estos aspectos, puede proporcionar información clasificada. Y en un segundo sentido, se identifica con la vanidad u ostentación, ¿no? Lo que es algo similar y parecido a lo que es el amor propio, lo que es el amor propio. Luego tenemos que definir qué cosa es la ignorancia, ¿no? ¿Qué cosa es la ignorancia? ¿No? Un riesgo interno de la ignorancia es pues el no conocer, el no saber cuáles son los riesgos o medidas de seguridad que tiene que adoptar para proteger al personal y a todos los recursos que existen en la instalación o en la dependencia que está protegiendo, ¿no? Cree o está convencido de lo que está permitiendo no va a constituir ningún peligro o riesgo para la seguridad. También tenemos la desafección, ¿no? ¿Qué cosa es la desafección, ¿no? Es cuando una persona pierde la fe y la lealtad hacia una persona, a una causa o a la institución. Por lo tanto, comienza a realizar actividades en favor de todas aquellas personas que no son afectas a la institución. La desafección es un riesgo peligrosísimo y exige a todos aquellos que están involucrados en la seguridad el de detectarlo a tiempo antes de que pueda causar un grave daño a la seguridad. Entonces podemos considerar a la desafección como el riesgo más peligroso que exige la adopción de medidas que permitan detectarlo a tiempo a fin de evitar un grave daño a la seguridad en general. También, ¿no? Tenemos como otros riesgos internos del propio personal. Tomen nota, no vaya a ser de que alguno de los docentes los hayan desarrollado y ustedes no conozcan. También tenemos como otro riesgo interno del personal el apetito sexual, ¿no? El apetito sexual, tomen nota. Es otro de los móviles que frecuentemente utiliza el enemigo o una organización interesada para obtener información, ¿no? Este riesgo interno del personal es también bastante peligrosa y es una forma fácil para poder obtener informaciones.
También se habla sobre el rencor, sobre el riesgo interno del rencor. Entonces este es un sentimiento, es un defecto, ¿no? Es un antivalor del ser humano que consiste pues en hacer daño a terceras personas, muchas veces con el único ánimo, ¿no?, de hacerles daño o atentar contra su buen nombre, contra su honor, y en el caso de la seguridad, para revelar o proporcionar información de valor. Muy bien, entonces ya hemos hablado de la fe, el amor propio, el entusiasmo, el orgullo, el rencor, la desafección, el apetito sexual, y también cabe señalar, ¿no?, que podemos mencionar a la extroversión, ¿no?, que casi tiene una similitud con lo que es el amor propio, ¿no? Las personas extrovertidas generalmente son factibles y fácilmente conducidas a dar información, ¿no?, muchas veces y casi siempre en forma involuntaria. Este está íntimamente, como les dije anteriormente, relacionado al entusiasmo puesto en sus conversaciones. Estas personas extrovertidas no pueden controlar sus ideas o pensamientos. Muy bien, entonces estos son todos los riesgos internos del personal. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias, no? Las consecuencias de estos riesgos internos del personal, las que hábilmente aprovechados por el oponente, por el enemigo o por elementos interesados, ¿no?, hábilmente explotados, como le vuelvo a repetir, pueden dar origen a otros riesgos o peligros o amenazas, tales como el delito de infidencia, que no viene a ser otra cosa que revelar todas aquellas informaciones, asuntos o temas que tienen que ver con el buen o la buena marcha o la seguridad de las instalaciones que están bajo su protección. También van a generar el descuido o indisciplina del personal. Pueden dar lugar o origen a la subversión, al delito de traición, de sedición y de motín, Todas estas faltas administrativas y delitos, ya ustedes supongo que lo han desarrollado en su curso de Código Penal. A estas alturas del segundo semestre, creo que ya están desarrollando Código Penal 2. Entonces se supone que ya están totalmente familiarizados con estos delitos, ¿no?, cuál es su tipificación, cuál es su penalidad, etcétera, etcétera. Muy bien, queridos amigos, alumnos del segundo semestre de esta promoción Integridad, de esta forma hemos llegado al fin de nuestra tercera semana, segunda sesión, correspondiente a hoy, 21 de mayo del año 2020. En vista de que ya están ustedes en sus domicilios y estas clases lo van a recibir a través de los distintos medios electrónicos que el área administrativa, el área educativa de la escuela ha previsto para la recepción de esta clase, vamos
a cumplir con el horario que de todas maneras tenemos la obligación de llevarlo en la forma en que lo llevamos presencialmente. Le vamos a dejar en estos aproximadamente 30 o 35 minutos que quedan para que ustedes presenten y desarrollen un trabajo que no les va a llevar más de 30 o 35 minutos, que es lo que resta de nuestra segunda sesión de esta tercera semana para poder cumplir con las 4 horas académicas que está debidamente ordenado en nuestros sílabos. Muy bien, entonces el trabajo va a consistir en lo siguiente. Tomen nota. Nuestro trabajo va a consistir en lo siguiente. Deben ustedes efectuar el siguiente trabajo. Tomen nota. 1. Analizar la directiva número 014-2016 IN PNP, Policía Nacional del Perú, del 21 de julio del 2016, que trata sobre las disposiciones y procedimientos para brindar servicios de seguridad y protección al presidente de la República, que establece disposiciones y procedimientos para brindar servicios de seguridad y protección al presidente de la República y otros funcionarios, personalidades con derecho a resguardo policial, personalidades con derecho a resguardo policial, en las modalidades de seguridad integral, personal y seguridad de las instalaciones públicas y seguridad de las instalaciones públicas. Dos, deberán establecer las conclusiones, de dicha directiva Tres, deberán confeccionar un cuadro demostrativo
un cuadro demostrativo de las instituciones públicas y servicios esenciales en las que brinda protección policial, el personal de la División de Seguridad del Estado del Cusco, en la que brinda el servicio de seguridad y protección de la División de Seguridad del Estado del Cusco. Muy bien, entonces este trabajito es el segundo que les estoy dejando. Paralelamente a eso, tomen nota. Para la próxima semana, el día lunes a más tardar, para la próxima semana, el día lunes a más tardar, deben de remitir a través de su brigadier o su jefe de sección los grupos para el trabajo aplicativo de fin de semestre y poderles dar en la próxima clase cuáles son estos y para cada y qué les corresponde a cada uno de los grupos. Vuelvo a repetir, para el día lunes deben hacerme llegar los grupos de trabajo, tal como está establecido en la directiva. Deben ser máximo 6 para no tener mayores problemas, establecer grupos de 5 cada uno, de 5 cada grupo. Muy bien, esperando de que esta semana, a través de estas 2 sesiones, haya quedado totalmente claro. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, me la hacen llegar a través del correo que les he dictado en el transcurso del día lunes hasta el día jueves. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la 4ª sesión la próxima semana. Hasta luego.